Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:26 del mediodía. Continuamos con más de Agenda Éxitos. Y bueno, frente a lo que está ocurriendo en todo el planeta, vale la pena hablar con un experto, con una persona conocedora del tema, pues para tratar de comprender o de buscar alguna explicación a todo el actual contexto social que vive el planeta, donde hay estallidos sociales, guerras en diversas partes del mundo, la formación de alianzas entre países de diferentes continentes, una economía que pues cada vez toma un papel fundamental en medio de todas estas fluctuaciones. Vemos situaciones políticas también muy cambiantes, cambios de tendencias, incluso en lo político, en países que uno pensaba que eso no iba a ocurrir. En definitiva, hay mucho cambio que afecta a la economía y no sabemos si la economía termina afectando también al devenir de todos y cada uno de nosotros. Estoy seguro que sí, pero bueno, vamos a dejar que sea el profesor José Manuel Puente, PhD en Economía Política, Magíster Licenciario en Administración Pública y Políticas Públicas, profesor del IESA, profesor asociado del IE Madrid, miembro senior de St. Anthony's College University de Oxford, profesor invitado de la Universidad de Oxford, también de la Universidad de Chicago, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Ortega y Gasset, la IE Universidad en Madrid y Universidad de La Coruña y también la Universidad de Georgetown. Y bueno, tenemos el privilegio de tenerlo hoy aquí en nuestro estudio para tratar de entender cómo todos estos cambios, todas estas decisiones, pues terminan afectando el día a día de cada uno de nosotros. Bienvenido, profesor Puente. ¿Cómo está, José Manuel? Qué honor recibirle, Feliz profesor. año, vamos a empezar por allí. Feliz año. Feliz año y el gusto es mío. Gracias, Albany y Unai, por la invitación. Gracias a usted, profesor, por dedicarnos unos minutos de su tiempo, porque la verdad, pues, sabemos que es una persona ocupada, pero si de algo estamos muy pendientes todos los venezolanos es cómo toda esa situación mundial de alguna manera pues termina afectando a nuestro país. Este es un año que, bueno, es de elecciones presidenciales. Claro. Hay muchos factores, ¿no?, que inciden para que obviamente tengamos puesta la vista, la atención en todo caso en el tema económico. Sí, absolutamente. Y el tema electoral es una de las cosas que está moldeando el desempeño no solo político, sino económico de Venezuela. Pero comencemos por el mundo y vayamos de lo macro a lo micro. Perfecto. El mundo está viviendo un tiempo difícil, está una economía mundial enrarecida, una economía que, utilizando data del Fondo Monetario, el último reporte de la economía mundial, lo que vemos es que la economía mundial ha tendido a moderar su tasa de crecimiento. Y particularmente las economías avanzadas en el 2023 solo crecieron 1.4%, una tasa muy baja. De hecho, hubo una moderación global de la economía general global, y los motores de la economía global en este momento son realmente las economías emergentes, particularmente China e India. Es decir, los motores que están arrastrando a la economía global son las emergentes y no los G7, Alemania, Estados Unidos, las grandes economías. El mundo está cambiando. Si vemos por bloques de países, vemos que la zona euro, Europa, es la que está teniendo la moderación más fuerte. El año pasado solo creció 0.7% y se proyecta que el próximo año crezca solo 1.4%. Eso es un crecimiento muy bajo, donde, por ejemplo, el motor económico de Europa, que es Alemania, la economía con mayor vocación exportadora del mundo, se contrajo el año pasado y va a crecer de manera muy baja, igual que la Gran Bretaña, entre otras cosas con sus problemas de salida de la Unión Europea y el Brexit. Sí. También ha moderado tremendamente su crecimiento. La número 1 y la número 2 economías de Europa están teniendo moderaciones muy fuertes de su crecimiento. Estados Unidos igual, vemos a Estados Unidos creciendo 2.1 en el 2023 y solo 1.5 en el 2024. Muy bajo también. Muy bajo. Y América Latina también modera su crecimiento. En el 2022 creció 4% y ahora en el 2023-24 estaría por el 2%. Okay. Y otra vez, las economías emergentes, Asia y las economías en desarrollo son los grandes motores. Es decir, el mundo está cambiando y como les estamos pasando de G7 a E7, emergente 7. Okay. Y más allá de BRICS, por ejemplo, el grupo de los BRICS, claro, serían los que están ahora tomando la es muy interesante.
Y sobre todo los dos grandes motores de la economía global, que son la India y China, que están creciendo todavía a altas tasas y están arrastrando el motor de la economía. Sin embargo, esta mañana le veía veía un reporte que hablaba de no sé si es recesión, no quiero utilizar un técnico que es un término que es muy técnico, para lo mejor estoy diciendo o sea, para explicar lo que quiero decir, pero que había habido una disminución incluso en el crecimiento poblacional de China que no se veía desde el año 61, de los tiempos de la gran hambruna, o sea, que había un receso y que eso posiblemente iba a tener un impacto en la economía global, precisamente por ser ellos los responsables de este crecimiento planetario, ¿no? El cambio poblacional tiene efectos importantes. Ustedes saben que China desde hace años llevó a cabo una política pública de un solo hijo por familia, y eso evidentemente ha tenido impacto sobre el crecimiento poblacional, y hoy la economía o la sociedad o el país con mayor población en el planeta es la India, ya no China, y eso tiene impactos en muchos sentidos. Pero India no solamente tiene más población que China, sino que tiene una población mucho más joven que China, es decir, mucha gente con capacidad productiva. Y algo que es muy importante, es un efecto cualitativo, pero que tiene impactos y va a tener impactos muy importantes en el futuro. La mayor cantidad de estudiantes de PhD en las mejores universidades del mundo, Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania, son hindúes y chinos. Es decir, las personas, los intelectuales, los académicos que van a escribir las ideas que van a transformar el mundo, básicamente vienen de esos dos lugares. Culturas completamente diferentes a la nuestra, y obviamente con esa gran cantidad de habitantes que tienen todos estos países, pues bueno, están prácticamente adueñándose del mundo, ¿no? Así es, jóvenes, competentes y en grandes volúmenes de población. Cada uno tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes. Y después Indonesia y otros países grandes. Entonces, claro, está cambiando el mundo que vimos en los últimos 20 años, no es el mundo que vamos a ver en los próximos 20 años. Y los centros de generación de riqueza y de arrastre de la economía global ya no son los que eran. El mundo está cambiando. ¿Cómo queda en todo esa? ¿Hay algún país que esté destacando? Más allá de Sudáfrica, que siempre como que la joya de la corona. Sí, ¿no? es la economía más institucional. No sé si Egipto también, pero Sudáfrica es la más institucional, la más sólida en términos económicos del continente africano. África, como saben ustedes, es un continente el más pobre del planeta. Si hablamos de inequidad, hablamos de América Latina, que es el continente menos o más desigual en la distribución de la riqueza. Si hablamos de pobreza, hablamos del África, pero hay un grupo de países africanos que han ido bien y otros no tan bien. América Latina tienes disparidades tremendas, tienes Argentina y Venezuela mordiéndose la cola, pero después tienes a Perú, a Panamá creciendo a altas tasas, tienen muchos años haciendo las cosas bien y están avanzando hacia el futuro, igual que Chile, que es la economía más consolidada de América Latina. Tienes casos diferentes dentro de África y dentro de América Latina. México, por ejemplo, en el cuadro de América Latina, ¿cómo México le está yendo bien a pesar de AMLO. Muchas personas tienen muchas dudas sobre AMLO, incluyéndome a mí, desde el punto de vista político, pero tengo que reconocer que ha tenido la capacidad de manejar la economía mexicana con cierta sensatez. Y, por ejemplo, un dato que es muy importante, no solamente que ha crecido en los últimos años, sino que el año pasado, por primera vez en 30 años, México es el primer exportador de productos a los Estados Unidos por encima de China. Eso es un logro de política económica extraordinario. Con toda la ventaja que significa ser frontera, ¿no? Tener miles de fronteras terrestres con ese frontera, pero estás alimentando en insumos y bienes finales a la mayor economía del mundo. Y por primera vez en 30 años eso ocurre y México lo ha logrado. Sí. Ahora, otros países como por ejemplo, hablemos de El Salvador. Por ejemplo, y con todas las medidas que ha tomado su presidente en los últimos tiempos, y bueno, hay que decir, alta popularidad. El más popular del continente. Así es. Ha influido, digamos, toda esa nueva dinámica que se respira en El Salvador para que su economía también progrese, ¿o no? Sí, yo voy a ser prudente. Como economista voy a hablar de economía. Y no voy a hablar de política. Muy bien. Si me preguntas por El Salvador en lo político, tengo algunas observaciones, pero como no soy experto en ese tema, voy a hablar de economía. Y sí, la economía salvadoreña le ha ido muy bien, está creciendo a altas tasas, está atrayendo flujos de inversión importantes.
se ha convertido en un centro de atracción en el continente. El año pasado, o este año, organizó el Miss Universo. Eso implica el reconocimiento de la comunidad internacional y del mundo de los negocios. Y sí, está yendo bien en términos económicos. Podríamos discutir algunas cosas en términos políticos, del respeto a los derechos humanos, etcétera. Sí, pero eso es otra discusión que yo le dejo a los especialistas porque hay que hacerla también. Pero en el área económica fue de alguna manera como muy cuestionado, pero fue muy audaz también en adoptar las criptomonedas como monedas, o la moneda electrónica como moneda oficial regular en El Salvador. ¿Qué resultado ha dado eso en el caso de la economía salvadoreña? Yo soy un macroeconomista, un académico. Los académicos somos por definición enemigos de las criptomonedas. Por dos razones. Porque son, sin caer en los tecnicismos, porque son muy volátiles y muy especulativas. Entonces, creo que esa jugada de Bukele de llevar una parte importante de las reservas internacionales de El Salvador a criptomonedas es muy peligrosa. Fíjate que el petro, la criptomoneda venezolana, desapareció. Bueno, claro, el caso venezolano es una excepción porque fue un invento sacado de la manga que muchos dijimos no va a tener éxito. Crónica de una muerte anunciada. Exactamente. Y bueno, en este caso, esta medida específica de Bukele yo no creo que sea la mejor, pero tengo que reconocer que ha hecho cosas muy positivas. Yo estuve el año pasado en Salvador, un grupo grande de mis ex estudiantes, de estos venezolanos que han tenido que salir de las fronteras para buscar nuevos destinos, están allá y están trabajando con el gobierno y están haciendo cosas muy interesantes y vi cosas extraordinarias. Por ejemplo, el mejor hospital que hay en Centroamérica para atención del coronavirus lo tienen ellos. Bueno, imagínense. Entonces, para un paísito que lo llaman el Lilliput de Centroamérica, es mínimo. Tener el mejor hospital del continente es un gran logro. Claro, vemos también muchos cambios en lo político que seguramente va a tener impacto. En Argentina lo estamos viendo, ahora también en Ecuador. Está entrando un nuevo gobierno en Guatemala. Muy a trompicones, pero bueno, logró tomar posesión. Estados Unidos, no hay encuesta que no diga que posiblemente Trump sea el nuevo presidente, a menos que haya alguna decisión judicial allí que se lo impida. Hay incluso también unas ciertas tendencias en Europa hacia las derechas, en algunos casos derechas muy radicales, en el caso de Alemania, por ejemplo, en el caso de Holanda, entiendo que también tiene, Hungría también está muy en la nota, muy de derecha. Eso, ¿qué impacto tiene al final en lo económico? No, sin lugar a dudas, lo político tiene un impacto directo en lo económico y eso es una variable a hacer seguimiento y dependiendo de la inestabilidad política que se pueda generar, eso va a afectar de manera muy importante a lo económico. Sin embargo, en el caso venezolano hay una correlación casi perfecta entre desequilibrio político y desequilibrio económico. Algunas economías son más sólidas en términos institucionales para poder soportar choques políticos. Ejemplo perfecto en el continente, Perú, que ha vivido múltiples crisis políticas en los últimos 10 años, ha tenido varios presidentes en los últimos 10 años, y sin embargo es la economía que más ha crecido en los últimos 25 años en Sudamérica. ¿Cómo se un poco también eso? Lo que pasaba con Italia. Igual. En los 80, en los 90, donde casi que cada 3 meses cambiaban el primer ministro en Italia, y sin embargo la economía se mantenía a flote. O sea, eso no afectaba, a Parmalat, ni a Fiat, ni a ninguna de las grandes empresas de Italia. Que muchas veces, a pesar de esa inestabilidad política, si se quiere, no incide en que haya problemas con la economía. Ustedes citan, citas un ejemplo fantástico, que es Italia y Perú. Italia la cita la literatura como uno de esos países que a pesar de vivir múltiples desequilibrios políticos, crisis políticas, Italia ha tenido algo así como en los últimos 60 años, 50 gobiernos. 50 gobiernos en 60, 70 años, y sin embargo su economía sigue siendo parte de G7. Es decir, su desempeño macroeconómico es razonablemente bueno. Y Perú es el otro gran ejemplo. Entre otras cosas porque Perú tiene instituciones sólidas. Solo para darles una idea de lo que quiero decir. Ha habido cambios de gobiernos múltiples en las últimas décadas, pero en los últimos 12 años el presidente del Banco Central peruano, que es una institución central para poder controlar el proceso de hiperinflación. Decirle a la persona que está llamando al profesor Puente que le dio unos minutos. En una entrevista. Es mi hermana que no sabe que no está escuchando la radio. Es Linda que no está escuchando la radio, pero ya lo sabe, ya lo está escuchando. Gracias, Linda. Yo te llamo ahorita, mi vida. Me perdí. No, estábamos hablando del caso peruano y que como el presidente del Banco Central se había mantenido a lo largo de los últimos 12 años. Entonces ahí tienes tú lo que está detrás de todo esto, que son instituciones sólidas.
Entonces, aún los políticos más radicales no desarman instituciones, no cambian presidentes de Banco Central, dejan que los técnicos hagan el trabajo. Yo estaba viendo el ranking de inflaciones en el mundo. Bolivia está en el número 3 como la inflación más baja del mundo en este momento. Bolivia. Interesante. Y eso. la segunda economía después de Perú en crecimiento en los últimos 25 años ha sido Bolivia. Uno dice, ¿cómo Evo ha podido lograr eso? Bueno, porque Evo es un hombre suficientemente sensato para saber que se hace política con un proyecto político específico en Sudamérica, pero la economía se la deja a un par de buenos economistas que manejen de manera sensata la economía. Que es más importante la estabilidad, independientemente del signo político ideológico que tenga su gobierno. Mientras haya instituciones sólidas, firmes, no importa que el gobierno sea más de derecha, más de izquierda, más de centro, al final la economía termina reaccionando bien. Bueno, menciona el caso del Banco Central peruano, pero bueno, Milei no sé si ya terminó de eliminar el Banco Central o a una de las medidas, pero esa es la amenaza central. Los primeros anuncios que hizo eran un poco, iban hacia allá, ¿no? No sé, eso al final que de bueno o de malo podría traerle a los argentinos y eso termina siendo a lo mejor, no sé, un efecto contagio para la región, no sé cómo. Pero yo debato con muchos amigos dentro del gobierno, fuera del gobierno, en política económica. Si hablamos de gobiernos neoliberales, yo no soy el mejor amigo de los neoliberales, pero vemos en Venezuela, por ejemplo, tenemos la inflación más alta del mundo y tenemos más de 200 días sin ningún aumento salarial. Entonces yo no conozco ningún ajuste más ortodoxo que el que se está viviendo en Venezuela. O sea, Milei es un bebé de pecho y sus propuestas con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, conclusión, no todo lo que parece es y no todo lo que no parece no es. No quiere decir que yo tenga una preferencia por Milei, no hay muchas cosas que no me gustan, me parece que es muy radical en algunas de sus propuestas, pero en términos prácticos algunos proyectos económicos, políticos pueden ser mucho más neoliberales, mucho más ortodoxos que el propio Milei. Y al final, el punto central de Milei, y yo creo que es importante, no defiendo a Milei, defiendo a la política económica, es que estabilidad fiscal, equilibrio fiscal, que ingresos sean iguales a los gastos, que no tengas una nómina muy abultada, que no tengas excesos de gastos sobre ingresos, esa estabilidad fiscal es la base de la estabilidad macroeconómica de un país, crecimiento con baja inflación, generación de riqueza y redistribución. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, el caso de Boris en Chile, que también se generaron muchas expectativas, o de la señora Meloni en Italia, volvemos al caso, que también se generaron muchas expectativas, hubo mucho miedo de algunos sectores y de otros, y al final terminó siendo un poco más, mucho más potable de lo que se pensaba, de acuerdo a los analistas y a los observadores en esos dos países. Han sido mucho más moderados de lo que se pensaba, porque lo que está ocurriendo, de hecho, en toda Europa, es que todos los partidos políticos, los de la derecha están moviéndose al centro y los de la izquierda se están moviendo al centro en términos de opciones de política pública y política económica, buscando lo que la literatura denomina el votante mediano, que es el votante, el centro de la curva donde se concentra la mayoría de los votos. Entonces ya tú ves que en la Gran Bretaña el Partido Conservador y el Laborista hacen propuestas similares, el PSOE español y el PP español hacen propuestas similares, la coalición Olivo en Italia y la derecha italiana, hay cosas que tienen que ver con sensatez, no con posiciones ideológicas. Para que por general son las que menos bulla hacen. Claro. Y al final tiene que ver con sensatez más que con propuestas ideológicas. Y el buen manejo macroeconómico tiene que ver con sensatez y no con posiciones ideológicas extremas. Mira, José Manuel, tenemos que hacer una pausa. Claro. Pero me gustaría dejarle al profesor una pregunta al aire, porque bueno, este año también habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El panorama puede cambiar. Muchos hablan de que otra vez Donald Trump podría ser presidente, si no él, pues entonces, Ron DeSantis, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo eso impactaría a Venezuela luego de los ciertos arreglos que ha habido con la presidencia de Biden y nuestro propio gobierno? La respuesta, luego de esta pausa, de la mano de José Manuel Puente, PhD en Economía Política, está con nosotros acá en el programa y de verdad que es un honor recibirlo. 12:45, escuchamos buena música a través del Circuito de Éxitos y ya regresamos con mucho más de Agenda. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida,
Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Mediodía y estamos conversando con José Manuel Puente, PhD en Economía Política, profesor de distintas universidades, y estamos haciendo con él, o más bien lo está haciendo él y nosotros estamos aprendiendo mucho a través de él, un balance económico mundial, la situación económica mundial y cómo eso en todo caso pues termina afectando de una u otra manera
a nuestro país. Y bueno, profesor, le dejaba esa pregunta al aire. El panorama pues puede cambiar también según los resultados de las próximas elecciones en los Estados Unidos, porque muchos dicen que no va a haber reelección para Biden, porque bueno, pues su popularidad está absolutamente en baja. Pero sí es cierto pues que de alguna manera suavizando las sanciones con Venezuela se ve un respirito en nuestro país, pero eso podría cambiar en el caso de que gane nuevamente esas elecciones Trump o en su defecto pues Ron DeSantis, dependiendo pues de lo que se decida con respecto a Trump. Hay un gran interés en saber también eso, ¿no? Porque se está hablando de cierto crecimiento para este año en nuestro país, pero todo podría cambiar. Sí, hay muchas variables que son dinámicas y pueden cambiar. Va a depender mucho de cómo se comporte Venezuela, del respeto a los acuerdos a los que ha llegado, las promesas que hizo, y dependiendo de eso, Estados Unidos y la Unión Europea le darán un semestre más de sanciones más suaves, porque Correcto. no están siendo eliminados, sino No. es una moderación. Pero lo importante es que tenemos un semestre y eso debería tener un impacto positivo. Eso mezclado con el factor de que Venezuela viene de un nivel de producción de bienes y servicios muy, pero muy bajo. Recordemos que Venezuela entre el 2014 y 2020 perdió el 75% de su PIB, perdió el 75% de su masa muscular. Es un cuerpo muy delgado, muy débil, pero lo positivo es que tiene un margen tremendo para engordar, para crecer. Entonces, esos dos factores pueden hacer que Venezuela crezca en el 2024, pero la continuidad del levantamiento de sanciones va a depender de que el gobierno cumpla con la promesa de llevar a cabo unas elecciones limpias, transparentes y competitivas. Así es. Y, por ejemplo, con candidatos inhabilitados, eso no puede ocurrir. No se logra. Entonces, hay mucha incertidumbre y sí está correlacionado, y después, quien gane las elecciones, no cabe duda que una posición de Trump sería mucho más fuerte contra el gobierno venezolano que una posición del candidato de oposición. Claro. Entonces hay muchos factores exógenos que pueden afectar ese comportamiento de Venezuela, pero a la luz de hoy, de manera muy resumida, yo construyo siempre una proyección de consenso, donde tomo las 8 o 10 instituciones que proyectan a Venezuela, donde hay de todo un poco. Está CEPAL, está el Fondo Monetario, está Torino Capital, y para el 24 todas están viendo que Venezuela podría crecer en un rango que va desde el 0% al 7%, y la media y el promedio son 3.3 y 3.5. Fondo Monetario. En el caso habla de decrecimiento. Eso es sí, solamente Fitch Solution, que habla de menos 0.1, pero es decir, casi nadie espera que haya decrecimiento. Es decir, hay altísimas probabilidades en términos probabilísticos de que Venezuela crezca, lo cual es una buena noticia. El 2024 podría ser un año de crecimiento 3, 4, 5%, eso sí, con una inflación alta por encima del 100, 120%. Bueno. Las guerras, bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania, lo que está ocurriendo también con Israel y los territorios palestinos, ahora toda esta crisis también alrededor de Yemen, ¿eso cómo podría afectar a la situación de América Latina y de Venezuela particularmente? Por supuesto, es una gran desgracia para esa parte del mundo. Sí, la guerra de Ucrania y Rusia ha tenido terrible. en vidas costos absolutamente País destruido. por imposibles de completo, cuantificar. Ucrania. Lo que está pasando con Hamas e Israel. Pero paradójicamente, conflictos en el Medio Oriente implican impactos en los precios del petróleo, y todavía el petróleo es el principal producto de exportación venezolano. Entonces, eso puede también implicar una posibilidad, una ventaja para Venezuela, que es un país petrolero. Lamentablemente, en los últimos 2 años, Venezuela no pudo aumentar de manera importante su producción y no pudo aprovechar el choque petrolero del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero, conclusión, lo que puede ser una desgracia para algunos países en el Medio Oriente puede ser una oportunidad para Venezuela, que es un país exportador neto de petróleo. Incluso hemos visto cómo en los últimos años había una gran migración de venezolanos hacia otras partes del mundo. Con estas cifras que nos está mostrando, pudiéramos pensar que muchos de esos venezolanos que hoy se encuentran en Europa, en Estados Unidos, etcétera, piensen y miren otra vez a Venezuela como una posibilidad de rehacer su vida, de venir a Venezuela, porque creo que sería un factor importante también para nuestro crecimiento, que mucha de esa masa que se fue, pues pueda regresar, ¿no? Con otra experiencia y con otras capacidades, ¿no? No, eso es fundamental, y tenemos alguna data.
Venezuela vive el proceso migratorio más grande que ha vivido cualquier economía en América Latina en los últimos 100 años. Tenemos 7.7 millones de venezolanos fuera de las fronteras venezolanas. Hemos perdido mucha de nuestra gente joven con formación técnico-académica, que es doblemente doloroso. Gente joven y formada. Bien formada, sí. Es por eso que nuestros médicos están en Chile, 40 y en pico mil Madrid. de médicos se han ido. Exactamente. Entonces, eso tiene un impacto, pero también es cierto que hay un pequeño flujo de vuelta a casa por múltiples razones, y yo creo que Venezuela tiene que hacer lo que hizo Uruguay en el pasado, que es un plan nacional de captación de su capital humano que se fue como consecuencia de la crisis, porque cada venezolano joven y bien formado es fundamental para la reconstrucción de la nación. Sin duda. Entonces eso es posible y está ocurriendo, por supuesto, todavía en una tasa muy pequeña. Hay que generar estabilidad macroeconómica, generar buenos salarios y una política nacional de captación de esos cuadros que están fuera de Venezuela, como lo hizo Pepe Mujica en el Uruguay. Así es. Correcto. Cuando se habla del posible crecimiento este año en Venezuela, ¿se habla de crecimiento en todos los sectores o en algunos en particular, profesor? No, lamentablemente el crecimiento no va a ser igual en todos los sectores. La dinámica no va a ser igual, sino que vas a tener una economía con unos sectores creciendo a tasas robustas y otros a tasas menos robustas. Igual que la inflación va a estar concentrada en algunos rubros y en otros no. Es decir, va a ser muy desigual y eso es una realidad. Entonces, tienes una economía que va a crecer, pero no todos los sectores van a crecer al mismo ritmo y con la misma fuerza. Y hay algunos sectores, como por ejemplo el sector construcción, que cuando crecen tienen impactos muy importantes sobre el empleo. Sí. Sobre todo porque la mano de obra del sector construcción es mano de obra humilde, que es la que más necesita un empleo. Y cuando ese sector crece muy rápidamente, hay un efecto redistributivo de la política económica, muy diferente cuando, por ejemplo, crece telecomunicaciones, que es intensivo en capital y tecnología. Sí. Entonces los efectos son diferentes y sí, no todos los sectores van a crecer igual, y también hay mucha duda de las sanciones, de las opciones de política económica. Y cierro con esta idea: el 2023 era un año donde todos pensábamos que Venezuela iba a crecer. No había nadie en el mundo, de hecho JP Morgan a principio de año proyectó que Venezuela iba a crecer 20% en el 2023. Imagínese. Y al final hemos cerrado el año o con 0 o menos 0 punto algo. Okay. Sí. Entonces esperemos que este año no ocurra lo mismo, pero ciertamente el manejo macroeconómico del gobierno no es el más sensato, no es el mejor, y hay siempre ese peligro. Ojalá que no vuelva a cometer los errores, sino que deje que la economía libere sus fuerzas productivas libremente y volvamos a crecer, porque con esto cierro, si no crece la torta, no tienes manera de darle un pedazo de torta más grande a cada venezolano. Claro. Hay que generar los recursos para luego poderlos repartir, ¿no? Y distribuir. Muchísimas gracias, José Manuel. José Manuel Puente, Gracias. bueno, toda una eminencia. Ya le hemos leído el currículum, pero nosotros está agradecidísimo de que nos haya acompañado hoy aquí en el programa para hacer un balance de lo que ha pasado y un poco proyección de lo que podría ocurrir si se hacen las cosas bien, evidentemente, en materia económica en nuestro país. Muchísimas gracias. Mira, hoy nos vamos con otro llamado a la nostalgia. El tema, oigan esta maravilla, y diga si nos A ver lleva, si recuerdan, a ver si yo estoy recuerdan. seguro que sí, a ver.